Primero, entonces, mucho gusto, me presento con, por ahí, Guillermina, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, el doctor Hornos nos compartió alguna reunión, con Paula sí nos conocemos, y no con el doctor Herbeta. Soy Alan Yud, secretario ejecutivo del comité, y voy a estar moderando un poco, dando el pase de palabra en la conferencia de hoy. El orden va a ser el siguiente: el presidente del comité va a dar las palabras de apertura, y luego habíamos pensado que comenzara el doctor Herbeta, que continuara Paula y Guillermina, en ese orden, y finalmente el cierre para el doctor Hornos. Si les parece bien, nosotros lo habíamos pensado de esa manera. Digo porque por ahí alguno tiene alguna cuestión de conexión o algún compromiso horario después y necesitan hacer alguna De modificación. mi parte está muy bien y muy agradecido, ningún inconveniente. Y después de esas, bien, después de esas intervenciones vamos a abrir espacio a preguntas, y finalmente la comisionada Rocío Alconada va a hacer el cierre. ¿Las intervenciones de cuánto tiempo? ¿15, quedamos 20? Intervenciones de 10, 15 minutos, sí. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, ya hay... creo que podemos esperar 3 o 4 minutos que se termine de conectar la gente, si no tienen problemas, y estaríamos en condiciones, ¿no, Juanchi, de comenzar? Sí, cuando dispongan, ningún problema. Yo aprovecho a saludarlos porque hay muchos que se conocen y no tengo el gusto, así que les mando cariños y agradecimientos a todos. Dale, muchas gracias. Mucho gusto. Guillermina. Encantada. Doctor Hornos. Buenas tardes, Guillermina, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Bueno, dialoguemos un poco si vamos a esperar unos minutos. Sí, ¿Cómo ¿no? anda el comité, Rocío? ¿Cómo están por allí? Acá estamos trabajando mucho. Ahora la expectativa con los nuevos movimientos políticos, a la expectativa de ver qué pasa, pero bien. Con muchos. Hay que adaptarse, hay que evolucionar. Ustedes además ahora con coronavirus ahí en Comodoro Pi. ¿En dónde? ¿En Pi? ¿No sabías? Sí. ¿Quién? En Comodoro Pi. Ah, sí, en Comodoro Pi, sí, perdón, no te oí bien, sí. Sí, hemos tenido varios positivos por allí. Sí. Y Santa Fe está difícil también. No, Santa Fe, nosotros ya habilitamos el retorno total a la actividad judicial a partir del viernes. No, con el tema de COVID, en Santa Fe provincia y ciudad, Rosario, bueno, yo soy rosarino, la verdad que estamos bastante bien. ¿Se escucha? Sí. Sí. Estamos bastante bien en términos comparativos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, Santa Fe provincia tiene la misma cantidad de población que Uruguay. Y más o menos son comparables, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, es feo hacer estas estadísticas, ¿no? Pero el número de contagiados no supera el 10-15% de los que hay en Uruguay, y el número de personas que han fallecido son solo 3 en Santa Fe provincia, y en Uruguay son un número bastante mayor, creo que son más de 20, 30, 40, de modo que dentro de todo aquí hay mucho cuidado, pero la actividad judicial se normalizó,
obviamente con mucha utilización de recursos tecnológicos, con sistemas de turno, trabajando mañana y tarde. Y vamos a habilitar 2 turnos mañana y tarde, pero desde el viernes queda normalizada completamente. Perdón que los interrumpa, si les parece, creo que ya podríamos comenzar, ya tenemos entre espectadores y los miembros del comité cerca de 100 personas conectadas, así que parece que podemos comenzar, ¿no? ¿Cómo no? Perfecto, Alan. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a las segundas jornadas convocadas por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, del Hacinamiento a la Reinserción, reflexiones sobre la ejecución penal. Nos acompañan hoy el doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la doctora Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la doctora Guillermina García Padín, fiscal de ejecución penal a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y el doctor Gustavo Hornos, vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. Le voy a dar la bienvenida y ceder la palabra al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el doctor Juan Manuel Irrazábal, y luego vamos a escuchar a los expositores en el orden que los presenté. Para el público que nos está acompañando, además de, por supuesto, agradecerles la presencia y el interés, les hacemos saber que vamos a abrir a preguntas luego de las exposiciones, pero les pedimos que vayan acercando las preguntas a través de la solapa preguntas y respuestas que pueden ver en la parte de abajo de su pantalla, y nosotros le vamos a dar lectura en su momento. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y doctor Irrazábal, lo escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, en nombre del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, quiero agradecer a todos los expositores, a nuestros invitados de esta tarde, a cada uno de los nombrados, por acceder a acompañarnos, a dejarnos su aporte, sus reflexiones, sus experiencias y sus ideas. Este Comité Nacional, que día a día viene tratando de consolidar su rol institucional desde su fundación, y en este marco de pandemia, ha creído oportuno y hasta necesario abrir este espacio de reflexión para que, con el aporte de actores del sector judicial, de las organizaciones sociales, de los organismos involucrados en la defensa de derechos humanos, sobre todo de personas privadas de libertad, y hasta de sociedad civil y comunicadores sociales en su momento, nos encontremos aportando en cómo salir de una situación de emergencia, que no es solamente la situación de pandemia, sino fundamentalmente la situación carcelaria y la situación de los lugares de encierro de la mayoría de los distritos del país. Así que en ese sentido creemos que podemos generar una masa crítica suficientemente importante como para sostener y enriquecer políticas públicas que le permitan al Estado Nacional afrontar este grave dilema de buscar nuevos modelos carcelarios, pensar nuevos modelos punitivos, o mejorar los modelos punitivos, repensar la política criminal, la política de seguridad, y fundamentalmente hacerlo con el telón de fondo de humanizar el abordaje que tiene el Estado con este fenómeno del encarcelamiento, de la prisionalización y del encierro. Así que, agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de ustedes, creemos que lo más importante para todos los que estamos participando de esta conferencia es escucharlo. Muchísimas gracias, y voy a dejar el cierre para la comisionada Rocío Alconada Alfonsín. Bien. Bueno, continuando con el orden establecido, escuchamos al doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación, la verdad un honor, un saludo a todos los panelistas que integran esta mesa, y bueno, un saludo a todas las personas que nos están acompañando y siguiendo a través de estos medios que nos impone los tiempos que estamos viviendo. Yo voy a intentar formular algunas reflexiones en el escaso tiempo que tengo sobre el
el problema de la ejecución penal y los derechos de las personas privadas de libertad, con especial referencia a estos tiempos de la pandemia, y lo voy a hacer desde una perspectiva, por cierto, bastante limitada, porque provengo de un lugar, el derecho penal, el saber penal, que en verdad poco ha hecho y poco se ha preocupado por la etapa ejecutiva de la pena, es decir, por ese momento que es el momento más relevante probablemente de la operatividad del sistema penal, y que gráficamente podría decirse constituye la región probablemente más oscura, pero al mismo tiempo más transparente del ejercicio del poder punitivo. La aclaración vale porque el derecho penal siempre ha privilegiado y sigue privilegiando. Yo veo a veces algunas conferencias que se programan por estos medios en tiempos del COVID-19, de esta pandemia fulminante, y bueno, uno ve que el derecho penal sigue privilegiando un desarrollo superlativo de los sistemas de imputación, y en cambio prácticamente relega su atención a los grandes problemas, a los problemas reales que debe enfrentar nuestro saber, nuestra disciplina, y que tienen que ver básicamente con tres cuestiones. Creo que las tres están directamente vinculadas a esta problemática. La primera, aunque parezca que no fuera así, de un modo creo que directo, pero aunque pareciera que no lo fuera tanto, la primera tiene que ver con la falta de desarrollo en nuestro ámbito, en nuestro espacio, en nuestro campo, de un aparato conceptual que dé cuenta de los factores y de los procesos de formación y de producción de leyes penales. Obviamente así nos va, y así es la legislación que tenemos, y fundamentalmente la legislación que tenemos hoy vigente en materia de ejecución penal. Y la segunda y tercera cuestión tienen que ver muy directamente con el tema de la ejecución de la pena, y se refieren básicamente a un segundo problema que el derecho penal no ha asumido, que es el problema de la prisión preventiva, y a un tercer problema, que es el problema precisamente, estrictamente de la ejecución de la pena, y más precisamente del encierro en prisión. Y digo esto porque en estas últimas dos cuestiones, prisión preventiva, ejecución de la pena, pero también con alguna proyección sobre la primera, cuando uno, son campos en donde uno puede ver cómo se potencia de manera superlativa el divorcio entre el ser y el deber ser, el divorcio entre norma y realidad, en tanto, a pesar del imponente cuadro normativo internacional, del imponente cuadro normativo constitucional, e incluso de la jurisprudencia internacional, la prisión preventiva sigue siendo la principal respuesta del sistema punitivo, por un lado, y por el otro, en el ámbito de la ejecución penal, la idea de que los presos no tienen ningún derecho está totalmente consolidada, pero lo más grave es que no solo está consolidada culturalmente en la sociedad, sino que está consolidada incluso en los actores de las agencias estatales que tienen directa intervención en el tema. Y esto explica, de un lado, el modo en que se naturalizan todas las consecuencias negativas de la prisonización que surgen de cualquier manualística, pero que se pueden comprobar con visitar cualquier centro de detención. ¿Qué quiero significar? Que si reparamos en el plano normativo internacional y constitucional, si analizamos la reiterada y sostenida jurisprudencia internacional, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esto es muy relevante, entre tantos otros, pero fundamentalmente las medidas dictadas respecto del penal de Sá Carvalho en Brasil, ya hace 2 o 3 años por la Corte Interamericana, pero también la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la jurisprudencia de distintas cortes supremas de países americanos, hasta incluso de Estados Unidos. Ninguna duda cabe que las personas privadas de libertad tienen y deberían gozar de todos los derechos que tiene cualquier ciudadano, salvo obviamente los que están restringidos por la sentencia de condena o por la ley, en la medida en que la ley sea constitucional, porque si la ley es inconstitucional tampoco puede restringir ningún derecho. Es decir, los derechos no restringidos, son todos, porque los derechos restringidos son todos porque la pena de prisión supone exclusivamente la privación de libertad, la privación de la circulación ambulatoria
y esta prohibición limitada a un ámbito muy específico, es decir, fuera del lugar de encierro. Yo no voy a hacer referencia ni relación porque es conocido todo este marco normativo, internacional, la jurisprudencia, pero bueno, las normas y a veces los fallos son un texto, y todo texto tiene un contexto tanto discursivo como social. Entonces, cuando uno va a la realidad y se pregunta cuál es la realidad del encierro hoy, se encuentra con que, muy rápidamente, a diciembre del 2019, en la Argentina había aproximadamente cerca de 103.000 personas privadas de la libertad. Si pensamos que en 1998 eran algo así de 32.000, y en el 2008 54.500 personas detenidas en la República Argentina, podemos ver que el crecimiento de la tasa de encarcelamiento, de la tasa de encierro, ha sido exponencial, ha crecido en progresión geométrica, es la prueba empírica de la falacia de la puerta giratoria. Ninguna puerta gira, hay muchas puertas y están bastante bien cerradas y aseguradas. Y si bien es cierto que nuestra tasa de encarcelamiento, comparativamente con la que existe en otros países o en otras regiones, no es de las más elevadas, es muy fácil, a través de una fórmula polinómica, analizar el crecimiento de la población, el crecimiento demográfico de la población, compararlo con el crecimiento de la tasa de encarcelamiento, y de mantenerse este crecimiento, obviamente, deducir cuál va a ser el futuro de la Argentina en los próximos años. Para colmo, de esa cantidad de personas que están encerradas, el 13% están vinculadas a homicidios dolosos y en menor medida culposos, otro 13-14% están vinculados a agravios sexuales, y la gran mayoría de las personas privadas de la libertad están vinculadas a delitos contra la propiedad. Y en el ámbito federal, voy a dar un dato que es el de la provincia de Santa Fe, pero que refleja un poco un promedio, ¿no?, de toda la Argentina. En el ámbito federal, la mayor cantidad de personas privadas de la libertad lo son por la ley de drogas. En Santa Fe los detenidos por ley de drogas, o sea, por delitos federales, son aproximadamente un 2/3, un 66% son por ley de drogas. Y de esos detenidos por ley de drogas, el 97%, datos del Ministerio de Justicia de la Nación, están detenidos por delitos menores, es decir, por tenencia o por pequeña distribución. Y como si todo esto fuera poco, y ustedes seguramente conocen el dato, la situación tipo de encierro en la Argentina no es la pena, no es la situación normal, la persona juzgada, declarada culpable y condenada, sino que la situación de encierro en la Argentina es la prisión preventiva, es decir, el preso sin condena. La pena pareciera que no está al final del camino, está al inicio de un escenario precondenatorio, y obviamente con varias agravantes, ¿no? Porque de un lado, si la persona que está en prisión preventiva es condenada, bueno, en última instancia, lo que se aplicó allí fue una pena anticipada, y la persona puede compensar su encierro anticipado a título de la pena. Pero cuando la persona privada de su libertad preventivamente es sobreseída o absuelta, no hay ninguna duda que la prisión preventiva funcionó como una medida de seguridad predelictual, con el agravante que además ni siquiera el inocente tiene derecho a que le compensen el tiempo de detención. Obviamente que no es ajena a este dato de la realidad que estoy comentando, no es ajena, obviamente no escapa a esta realidad. Algo ha dicho el presidente en sus palabras iniciales, la parábola involutiva de la política legislativa penal argentina, que a través de sucesivas reformas parciales y apelando a siempre a algún discurso de emergencia, ha ampliado material y procedimentalmente el poder punitivo. Esta expansión se ha concretado, entre otras reformas, en muchas modificaciones que introducen un aumento irracional de las escalas penales, un aumento de los mínimos para evitar la excarcelación, una proliferación de agravantes genéricas y específicas que verdaderamente es incompatible con el sistema con la dosimetría penal de nuestro código, porque la proliferación de agravantes está prevista para aquellos códigos que tienen penas fijas, no para códigos que prevén escalas penales flexibles como el nuestro. De modo que tener un código penal de tipos básicos con un código penal de tipos agravados en paralelo es verdaderamente un disparate.
y con reformas que llegan incluso a la neutralización o prácticamente a la supresión del régimen de progresividad, que es lo que ha ocurrido en materia de ejecución de la pena con la sanción de la ley 27.375 en julio del año 2017. Una ley que nos permite ya afirmar que, lejos de la reinserción social, nuestro derecho infraconstitucional ha consagrado un criterio de prevención especial negativa, esto es, de aseguramiento físico de la persona encarcelada y de neutralización física de la persona. Obviamente que esta regresión político-criminal tiene y demanda distintos niveles de complicidad. Demanda primero un saber jurídico penal que racionalice o que intente racionalizar estas reformas. Segundo, un poder judicial que las legitime y las confirme. Y en tercer medida, obviamente, necesita antes, durante y después de un aparato publicitario que obviamente impone un discurso único de inseguridad generalizada, de corte vindicativo, y que procura arreglar todo con poder punitivo a través de mensajes cortos, mensajes efectistas, no racionales, que tienen gran aceptación social, y obviamente que el mensaje de la violencia, a través de la violencia institucionalizada, que es la pena, canaliza pulsiones de venganza y por lo tanto es muy permeable a este tipo de propaganda. Fíjense lo que ha pasado en la pandemia. En la pandemia nos han asustado, digamos, con supuestos e imaginados planes de liberación de violadores seriales y asesinos, cuyo único correlato en la realidad ha sido la liberación o el otorgamiento de beneficios extramuros a genocidas acusados de los delitos que más gravemente conmueven la conciencia de la humanidad. Sin embargo, la gente está alarmada por los violadores que siguen presos, pero no se alarma, porque tampoco esto se comunica, por los beneficios que se dan innecesariamente e injustificadamente a personas acusadas de delitos de tamaña gravedad. La pandemia del COVID obviamente introduce un factor de riesgo al interior de los penales. Las consecuencias, hacinamiento, sobrepoblación carcelaria, reinserción social son términos incompatibles, son prácticamente una contradictio in terminis, y lamentablemente el COVID viene a introducir un factor de riesgo mucho más superlativo. Ustedes saben que el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento tienen que ver con la afectación de derechos esenciales de los presos que no priva la pena de prisión, porque afectan el derecho a la integridad, a la salud en su concepto amplio, incluso el derecho a la vida, y obviamente que el riesgo del COVID se proyecta como lesión y como peligro real para estos derechos que no forman parte ni de la sentencia de condena, ni de las privaciones que establece la ley para un condenado, y esto no lo digo yo. Distintos organismos internacionales, desde la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud, pasando por la Comisión Interamericana, etcétera, han manifestado la preocupación y propuesto una serie de medidas en función del riesgo que implican estos lugares de alta concentración, como son los institutos de detención, las cárceles, y también otros lugares como los geriátricos y otros centros de concentración de personas. Como conclusión, y a modo de propuesta, creo que aquí aparece, y por eso hablo yo desde este lugar, la responsabilidad del Poder Judicial. Los otros poderes tienen responsabilidad. Sin duda que el legislativo tiene que racionalizar su política criminal. La última ley que modifica la ley de ejecución penal es verdaderamente insostenible, pero el judicial debe asumir también su responsabilidad. Y creo que aquí hay que distinguir tres cuestiones, con esto termino, que son cuestiones de responsabilidad directa del Poder Judicial. En primer lugar, es más, hasta el propio Poder Judicial las ha reconocido en las 100 reglas de Brasilia, que en última instancia se producen en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que implican un reconocimiento explícito de esto que les voy a decir. En primer lugar, creo que hay una responsabilidad enorme con los presos preventivos. Los presos preventivos son responsabilidad excluyente y exclusiva de los jueces. No son un problema del servicio penitenciario. Si yo fuera gobernador de una provincia, le daría el presupuesto que utilizo para sostener los presos preventivos al Poder Judicial, para que el Poder Judicial se haga cargo de esos presos, porque no es solo un problema de control, es también un problema de custodia. Son presos que disponen exclusivamente los jueces,
en un proceso donde todavía rige el principio y el estado de inocencia. En segundo lugar está la responsabilidad por principios constitucionales y de jerarquía convencional. Cuando esto tiene que ver con la dimensión cualitativa de la pena se impone en tiempo lineal, pero se cumple en tiempo existencial, de modo que si en el cumplimiento de la pena la persona detenida sufre una alteración por lesión a otros derechos que no son la privación de libertad impuesta en la sentencia, caso malos tratos, caso tortura o caso hacinamiento, que implica el equivalente a un trato degradante, bueno, en ese caso, obviamente, si los jueces no intervienen y no disponen alguna medida, como es la reducción de los términos a los efectos de obtener una salida, eventualmente la soltura o la modificación de la situación, no hay ninguna duda de que allí hay una clara lesión al principio de bis in idem, de prohibición de bis in idem, al principio de prohibición de doble punición, y una clara lesión a la proporcionalidad y humanidad de la pena. Por eso que es recomendable, fundamentalmente en instancias como la que estamos viviendo, apelar, extremar las alternativas al encierro, obviamente bajo ciertas condiciones, las alternativas al encierro, en casos en que evidentemente no existe ningún peligro y ninguna duda de que se pueden otorgar, por ejemplo, prisiones domiciliarias porque la persona está próxima a obtener una salida, una libertad condicional o a cumplir la pena. Y finalmente, termino, creo que en tercer lugar también hay una responsabilidad de los jueces a la hora de ponderar o de evaluar en estos tiempos de pandemia el cumplimiento de los estándares internacionales que indican que en caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo al bien jurídico afectado y a la gravedad de los hechos, las posibilidades de morigeración deben evaluarse de modo extremo, exigente, con alcance sumamente restrictivo y considerando especialmente la posición de las víctimas. Mucho más cuando esas personas condenadas se encuentran por razones de seguridad en condiciones de encierro que evitan el contacto masivo, se encuentran en lugares subpoblados que los ubican en una situación ventajosa en términos de protección y salubridad en relación a otros detenidos. Es que el otorgamiento indebido de este tipo de beneficios, cuando paradojalmente se le niega a personas que estarían en condiciones de obtenerlo, puede conducir a una forma de impunidad que ya ha sido reiteradamente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otros organismos internacionales, y que verdaderamente es totalmente ajena al ADN argentino, es totalmente ajena al contexto histórico de nuestro país, que en 1984, con la recuperación de la democracia, decidió el enjuiciamiento de la Junta Militar, el enjuiciamiento al terrorismo de Estado, y que con marchas y contramarchas, con avances y con retrocesos, se ha consolidado como una marca, digamos, de la democracia argentina, como un signo constitutivo de nuestra democracia, y que por lo tanto debemos preservar. Muchas gracias. Estoy a disposición después para cualquier dato de Santa Fe. Muchas gracias, doctor Herbeta. Escuchamos ahora entonces a Paula Litvacki, directora ejecutiva del CELS. Bueno, muchas gracias. Gracias a los comisionados y las comisionadas por la invitación a dejarnos participar en esta situación tan extraña de hablar a una pantalla y no ver el auditorio, medio raro, uno no sabe a quién le está hablando, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que podemos. Bueno, la idea es retomar un poco entonces algunas de las cuestiones que planteó el doctor Herbeta, obviamente para hablar de hacinamiento y de ejecución, yo también había pensado plantear la preocupación y la necesidad de advertir que no hay sistema penitenciario, sistema penal, sistema carcelario que pueda aguantar el aumento tan importante que tuvimos de la tasa de encarcelamiento en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años. La tendencia al alza viene desde hace más tiempo, pero por lo menos en los últimos 10 años uno puede decir que la tasa de encarcelamiento argentina se disparó de más o menos 137 detenidos cada 100.000 habitantes a 213. Digamos, ese aumento, como planteaba el doctor Herbeta, exponencial de la tasa, es un aumento que es prácticamente imposible de absorber por cualquier sistema penitenciario, y menos por sistemas penitenciarios
de países como los nuestros, donde además hay un problema enorme de recursos, y donde obviamente la pregunta también es, queremos que los recursos vayan al sistema punitivo, ¿no? Y al sistema penitenciario. Ese era el primer punto de partida, me parece, de la conversación para pensar qué hacer, en la línea de que la propuesta de la charla es una pregunta hacia el futuro, ¿no? ¿Qué hacemos en esta situación hoy de crisis sanitaria, pero sobre todo, qué pensamos a partir de esta crisis para el futuro, si podemos plantear algún punto de inflexión? Un dato más me parece muy relevante, y es que por lo menos de los 2 sistemas penitenciarios principales de la Argentina, en provincia de Buenos Aires hay alrededor hoy de 50.000 detenidos, y según el cupo oficial, que también es discutible, pero supongamos el cupo oficial que dio este año el ministro de Justicia Lac, de 24.000 plazas, tiene el doble de la cantidad que el servicio penitenciario provincial puede soportar. Y hoy hay récord de personas detenidas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 4.700 personas. Al mismo tiempo, en el sistema penitenciario federal, hoy hay un 94% de ocupación, son los últimos datos de la Procuración Penitenciaria, pero hace unos meses había sobrepoblación general en el servicio penitenciario. Ya un 94% de ocupación de un servicio penitenciario habla de un nivel de sobrepoblación crítico para poder intervenir mínimamente en las cuestiones de ejecución, y sobre todo en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy. La razón de este crecimiento exponencial de la cantidad de personas detenidas en la Argentina, coincido, más allá de la comparación con otros países, obviamente como Chile o como Brasil, que tienen tasas más altas, pero digamos, si comparamos para Argentina en sí misma, aunque la provincia de Buenos Aires sola puede mostrar una tasa altísima comparada a la de Chile también, tuvo que ver con políticas específicas vinculadas a la política de drogas, o vinculadas a la constante inflación penal, las reformas penales constantes y las reformas procesales penales. Pero sobre todo, y este era un punto que quería destacar, en todo caso para después, para la conversación colectiva, que por lo pronto, por lo que se vio de la protesta en las últimas semanas del cacerolazo, a partir de esta operación de que supuestamente estaba habiendo un plan de liberación de personas, uno podría decir que existe en la Argentina un consenso punitivo conservador bastante transversal a nivel social, a nivel político y sobre todo a nivel judicial, que es lo que ha venido permitiendo este aumento de la cantidad de detenidos, y ha permitido también no solo el aumento, sino la posibilidad de tener detenidos en situaciones absolutamente inhumanas durante mucho tiempo, y que ni la sociedad, ni el sistema político, ni el sistema judicial y jueces, fiscales y defensores tengan una preocupación particular, excepto excepciones, por mandar a la cárcel a personas en esa situación absolutamente inhumana. Entonces, este era para mí uno de los primeros puntos, me parece, de la discusión, si uno tiene que pensar en la agenda hacia el futuro. ¿Qué hacer con ese consenso transversal? Y en todo caso, cómo trabajar sobre él, cómo romperlo, cómo pensar una estrategia política, una estrategia judicial vinculado a este consenso. Después, bueno, obviamente hay 2 preguntas. Una pregunta es qué hacemos ahora, ¿no? En situación de pandemia, con esta crisis. La pandemia nos agarra en una situación de crisis carcelaria extendida, de crisis penitenciaria, crisis penal, diría yo, de los sistemas penales, criminales de Argentina, en una situación calamitosa, y sobre lo que hay que intervenir con absoluta urgencia. Pensemos que el sistema federal y el sistema de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, tenían declaradas emergencias antes de entrar en la emergencia sanitaria de la pandemia. Acá no me voy a detener mucho para poder hablar de la agenda más de futuro, pero lo que uno puede ver en este contexto de emergencia absoluta, donde nadie discute que la situación de sobrepoblación, hacinamiento,
es insostenible para poder garantizar la salud de las personas detenidas y de los trabajadores penitenciarios también. Lo que se vio es no solo esta protesta social, sino mucha resistencia de los operadores judiciales y del sistema para poder hacer algunas modificaciones y coordinar políticas e intervenciones que trabajen sobre algún tipo de plan específico para trabajar sobre la población de riesgo y sobre algunos criterios que parecían bastante obvios, como el criterio de lesividad o el criterio de personas que están casi al final de cumplir su condena y que nadie podía dudar que debía hacerse un esfuerzo por sacar a esas personas rápido de los lugares de detención. Bueno, esto, excepto en algunas excepciones, no está sucediendo, y no está sucediendo todo lo rápido que debía suceder a nuestro criterio, porque faltó alguna posibilidad de hacer una coordinación centralizada que pudiera trabajar sobre estos casos concretos. Pero la pregunta sobre el futuro, que obviamente se engancha con esta incapacidad del sistema de reaccionar y esta incapacidad de resolver ante una situación de crisis tan evidente, bueno, tiene que ver con la pregunta política que hacía antes, y sobre todo con pensar alguna posible agenda de discusión para el futuro, que podemos empezar ahora y sin duda va a haber que sostener cuando salgamos de la crisis sanitaria. El primer punto para nosotros es... me olvidé, hay un ejemplo, me parece interesante e importante para pensar que sí se puede resolver algunas cuestiones, o sí se puede ir hacia un nivel de baja de la tasa de encarcelamiento, solo con pensar, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires, desde fin del año pasado, desde diciembre del año pasado, y sobre todo desde febrero de este año, ya había mostrado un quiebre del aumento de la tasa de encarcelamiento provincial. Lo único que hubo para poder responder a ese quiebre y que empiece a bajar la tasa de encarcelamiento en ese momento fue el cambio de gobierno, el cambio de gestión. No pasó nada más, no hubo un descenso pronunciado de la tasa de delito. Lo que quiero mostrar es que sin duda la cuestión del encarcelamiento está atada a las políticas, a lo que se propone del sistema político, a lo que se hace con las leyes, a lo que hace el Poder Judicial, y no atado a una situación de crisis, de violencia o crisis delictiva. Este ejemplo me parece importante para poder pensar la agenda hacia el futuro y para aprovechar una situación en donde tenemos mucha más gente que la que entra en los sistemas penitenciarios, pero no estamos ante una situación, por lo menos por ahora, de suba, sino de baja de la tasa, y eso es lo que hay que aprovechar. Y ahí yo puedo plantear 3 o 4 cosas, me parece que son relevantes para pensar. Una que tiene que ver, obviamente, con la discusión sobre las leyes de control de sobrepoblación, esto lo conversaron mucho en el encuentro pasado. Ahí hay mucho pensado, hay algunas leyes que incluso se presentaron, hay cuestiones que se pueden discutir a través de reformas legislativas, pero también, y esto es importante, se puede trabajar la cuestión de la sobrepoblación y del cupo a partir de decisiones administrativas y a partir de decisiones judiciales. O sea, es cuestión de sentarse a pensar cómo coordinar y cómo hacer para empezar a trabajar con la definición de plaza, un cupo de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales, y cómo trabajar mecanismos de control de sobrepoblación. Dejar de pensar en los containers, dejar de pensar en los módulos de bajo costo, dejar de pensar en salidas que solo amplían la capacidad del sistema, porque lo que hay que pensar justamente es cómo limitar el sistema penitenciario como planteo para nosotros central de la pregunta que ustedes hacen de qué hacer para el futuro. Y ahí el rol del Comité Nacional de Prevención de la Tortura puede ser muy relevante. Tiene entre sus funciones en la ley discutir los criterios de cupo, y tiene su función política y de incidencia muy importante con los distintos sistemas de Argentina como para poder trabajar en esto. Lo otro, obviamente, y mucho más difícil, es trabajar una agenda legislativa para racionalizar el Código Penal, modificar los códigos procesales y las leyes de ejecución. No estoy diciendo nada nuevo, pero
es fundamental bajar el nivel de inflación penal y modificar los códigos procesales, porque no hay forma que podamos resolver la situación del hacinamiento y mejorar la situación de ejecución con esta legislación. La mención que hizo el doctor Herbeta a la última reforma de la ley de ejecución, prácticamente hay que revisarla toda, volver a hacer y volver a discutir una ley de ejecución que valga la pena. Y doy un ejemplo muy específico y me parece muy valioso para esta discusión. La reforma del artículo 35 que se hizo de la ley de ejecución, en la que se impide ahora la sustitución de pena por trabajo comunitario para las penas cortas de 6 meses o menos, es ridícula, básicamente, y va en contra de toda la doctrina internacional sobre que no tiene sentido las penas de cumplimiento efectivo, las penas cortas de cumplimiento efectivo, y menos en situación de sobrepoblación. Cuando uno va a las cárceles, a los lugares, a las alcaidías, y ve que hay personas detenidas por juego clandestino o por hurto, o en el caso de las mujeres que fueron requisadas, con requisas torturadas, a través de requisas en una de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, y miraba el listado de las mujeres detenidas, y se da cuenta que ahí había mujeres detenidas por hurto, por ley de drogas y por juego clandestino. Pensaba, ¿qué hacían esas mujeres en esa comisaría? Bueno, creo que esta es la pregunta ética también que estaba planteando el doctor Herbeta para hacerse frente a los funcionarios judiciales. La otra agenda, obviamente, es con los tribunales, con el Ministerio Público Fiscal, con el Ministerio Público de la Defensa. Con los tribunales hay mucho que discutir sobre la función de garantía que tienen los jueces en relación con el control de la ejecución y el control de las situaciones de tortura y de violencia institucional, por supuesto, y el control del hacinamiento. El Ministerio Público Fiscal tiene mucho para hacer, pareciera que no tiene nada para hacer y tiene un montón para hacer en el control de la ejecución, el control de la pena, dejar de hacer lo que siempre se viene a hacer, un modelo de intervención reactivo, burocrático, que en realidad no controla nada, que no tiene inmediación, que no va a las cárceles, que no entiende la realidad y lo único que hace es aprobar dictámenes a partir de los informes del servicio penitenciario. Eso es algo que el Ministerio Público tiene ahí una agenda enorme y un desafío muy importante para cambiar, si quiere ser realmente, y a partir de también la reforma del acusatorio, motor de cambio. Siempre se ha dicho que el Ministerio Público Fiscal tiene que ser motor de cambio. Acá, en el tema de ejecución, es central que cambie. Se puso una unidad nueva en el Ministerio Público Fiscal. La unidad repite lo que hacían los fiscales de ejecución separados. Digamos, la idea de esa unidad era que pudiera tener un rol distinto en situación de crisis como la tenemos. Y por último, sin duda hay una agenda política y postpenitenciaria central también para la discusión. Si no discutimos la agenda postpenitenciaria y los recursos que se van a poner ahí, es difícil dar la discusión a nivel social también, porque la pregunta es, bueno, si no se mete a la cárcel a la gente, ¿qué se hace? O cuando la gente sale de la cárcel, ¿qué hace? Ahí en todo caso, si hay una agenda importante a nivel social, es la agenda postpenitenciaria, y los recursos deberían estar puestos ahí para tener realmente una salida. Para cerrar entonces con esta agenda política también, la pregunta sigue siendo cómo salir de la agenda punitivista, cómo dejar atrás este consenso punitivista que está instalado en Argentina y cómo empezar a dar estas discusiones que son centrales para la agenda de derechos humanos y para la agenda judicial también. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, justamente vamos a escuchar ahora a Guillermina García Padín, que es la titular de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para continuar con el debate. La escuchamos, doctora García Padín. Hola, buenas tardes a todos. Un placer compartir el panel con quienes nos acompañan y saludo a todos los que están interviniendo en el ciclo y a los comisionados y comisionadas. Celebro la convocatoria plural y quiero aprovechar el momento para poder compartir con ustedes lo que se hace desde el Ministerio Público Fiscal. Desde ya adelanto que en algún aspecto disiento con lo que comenta Paula, por lo menos desde lo que a mí me toca desde la unidad fiscal. Yo quisiera aclarar que soy fiscal nacional de ejecución penal y desde agosto del 2018 estoy interinamente a cargo de la unidad federal de ejecución,
que se creó en el ámbito de la procuración. Quisiera, bueno, iniciar mi exposición un poco compartiendo lo que dijeron Paula y el doctor Herbeta, relacionados con que la problemática carcelaria nos atraviesa a todos, especialmente a los tres poderes del Estado. Cuando hablo del Poder Judicial estoy hablando en términos generales de la Administración de Justicia, estoy incluyendo al Ministerio Público como parte de la Administración, así que en ese sentido nos hacemos cargo, digamos, de la problemática, ¿no? Esto es en lo positivo y en lo negativo. Yo creo que ninguna solución de manera aislada va a ser viable. Por supuesto, cada poder tomando las decisiones dentro del ámbito de sus competencias. Esto me interesa particularmente marcarlo porque, digamos, en el discurso parece una obviedad, pero después cuando hay algunas situaciones de conflicto, las miradas en general a donde primero apuntan es al fuero de ejecución penal. Y no por hacer una defensa corporativa, lejos de eso, pero sí me parece que es necesario repensar un trabajo conjunto dentro de toda la administración de justicia y compartiendo también con los otros poderes. El poder legislativo, bueno, como mencionó Paula, a través de determinadas leyes que han salido, que han sido, la verdad, muy determinantes en el incremento de la población penitenciaria, como las leyes de flagrancia, las modificaciones a las leyes de ejecución. El Poder Ejecutivo, desde el espacio que, digamos, propone los recursos que van a ir a la cárcel, desde el Ministerio de Justicia, con el Servicio Penitenciario y la Dirección de Readaptación Social, pero también decidiendo las intervenciones desde los otros ministerios. ¿Qué recursos de los otros ministerios van a llegar a la cárcel? Después, por supuesto, lo que toca a la justicia. Históricamente, el porcentaje de detenidos en prisión preventiva ha sido superior siempre al porcentaje de condenados. Ahí me parece interesante, bueno, tener alguna expectativa de eventuales reformas que pueda haber, pero bueno, las reformas del Código Procesal Federal, ver si eso termina repercutiendo positivamente en alternativas a las prisiones preventivas. Me parece también importante que desde el ámbito judicial los jueces, los fiscales y los defensores intervengan acompañando a quienes están detenidos en prisión preventiva, procurando que desde el servicio penitenciario, con sus distintas intervenciones, se les puedan brindar determinados recursos a quienes están privados de libertad. Yo trabajé muchos años en la Cámara Federal. En la Cámara, en el año 2009, se formó una comisión de cárceles que estaba presidida por el doctor Ballesteros, y desde ese espacio fue muy positiva la práctica que se generó de visitas mensuales a cada una de las unidades. Los jueces iban también, íbamos acompañados de secretarios, funcionarios judiciales, y se entrevistaban personalmente con cada uno de los detenidos que estaban a disposición del juzgado, y podían intervenir respecto de situaciones de vulnerabilidad o cuestiones que los presos manifestaran como preocupaciones, más allá de comentarles la situación procesal de su causa. Pero eso me pareció una práctica muy positiva. Llegamos desde esa comisión a trabajar con el doctor Hornos, participando del sistema que él preside, y me parece que es una práctica interesante para tener en cuenta. Después, por supuesto, en lo que es el colectivo en donde me toca intervenir a mí, que es de los condenados, la justicia nacional en particular. En federal, el Ministerio Público, como les comenté, tiene la unidad federal, pero hay algunos fiscales de juicio que continúan con la ejecución, interviniendo en la ejecución. Sobre la intervención del Ministerio Público fiscal en la etapa de ejecución, me parece muy importante resaltar, y esto es lo que yo quería, digamos, marcar un poco el disenso con Paula, por lo menos desde la voluntad nuestra, es tener una intervención individualizada. No queremos perder el caso que llega a la Fiscalía desde la individualidad de la persona, del condenado.
Siempre teniendo en mira, por supuesto, la finalidad esencial de la pena, que es la reinserción social. Yo entiendo que es el norte que tiene que guiar la actuación del Ministerio Público en defensa de los intereses. Nos debe interesar la reinserción social, siempre teniendo en cuenta los intereses de la víctima también, bueno, la defensa de los derechos y, digamos, y el respeto de las leyes. En ese sentido, quería hacer mención, porque Paula lo mencionó, nosotros hicimos muchos esfuerzos por cambiar la metodología de trabajo que venía teniendo el Ministerio Público Fiscal antes que se creara la unidad fiscal que se creó en época de la doctora Gil Carbó. Bueno, parado sobre los objetivos que les comentaba a la hora de hacer el abordaje de cada uno de los casos, de no perder la individualidad de la persona condenada, procuramos las intervenciones haciendo foco en que el tratamiento que el Estado le ofrece dentro de la prisión y que tenga una posibilidad de ser continuado en el afuera, sea de acuerdo a las necesidades, a las posibilidades personales del detenido y que viabilice su adecuada inserción, buscando la evitación de nuevos delitos. Como les comenté, este objetivo nuestro desde la unidad no puede perderse de vista en qué contexto de organización lo intentamos llevar adelante, ¿sí? En el Foro de Ejecución Nacional, hoy existe un foro especializado, hay 5 jueces de ejecución, y en el ámbito del Ministerio Público está solo la unidad fiscal. Para que tengan una idea, todo el año pasado nosotros más o menos dictaminamos en 12.000 expedientes, lo cual me parece que trae un punto también de reflexión que yo creo que debe trabajarse, que es que el fuero de ejecución merece una reforma integral para repensar qué tipo qué posición tiene dentro de la administración de justicia y qué sentido le damos a su intervención, ¿sí? En el ámbito federal, como les comenté, existe hoy en el ámbito de la Procuración General la unidad fiscal federal. Los jueces no son, jueces, no hay un fuero especializado desde la justicia, sino que cada tribunal lleva adelante la ejecución penal de las causas que intervinieron. En algunos tribunales se sortea y lleva la ejecución un solo juez, en otros cada juez lleva la ejecución de las condenas que tuvieron en su vocalía. Bueno, les decía esto no solo la organización para mí es deficiente, sino también que el volumen de trabajo impide que el trabajo pueda cumplir la finalidad tal cual está planteada desde nuestro lugar. Bueno, por otro lado, ahí me gustaría hacer un paréntesis, solo para aclarar, en el ámbito nacional, el Ministerio Público creó una unidad especializada de medidas alternativas y de probation. Y en el ámbito federal, eso no existe, las probation las tiene la unidad de ejecución, pero sí hay una unidad especializada de lesa humanidad, con lo cual eso queda fuera de lo que es el ámbito de mi trabajo. Esto retoma un poco la reflexión personal que les decía, que conforme está organizado el fuero, los recursos humanos con los que contamos, el volumen de trabajo, hace que el trabajo individualizado que nosotros nos proponemos tenga serios obstáculos. Y esto es lo que me permite la reflexión personal que les planteaba de que para viabilizar la inserción social debe pensarse un rediseño del fuero de ejecución penal. En ese sentido, no es solo un tema de dotar de recursos, sino también repensar la posición que se le asigna al fuero dentro del sistema de justicia y el sentido de su intervención. Esto tal cual se los comentaba hace un ratito. En el abordaje individualizado que llevamos adelante, no pretendemos desconocer que en el servicio penitenciario hay algunas herramientas que se le brindan a los detenidos, pero nosotros desde la Fiscalía entendemos que son insuficientes y que algunas son improductivas, que además en numerosas oportunidades no se atienden las necesidades y capacidades individuales y que no existe una proyección de esas propuestas para el afuera.
Por este motivo me parece importante que en el abordaje del tratamiento puedan intervenir organismos externos del Estado, que de momento puedan complementar la oferta de tratamiento, pero que a futuro terminen reemplazándolo en esos aspectos. Sobre este punto comparto también otra reflexión que para mí es indispensable, una reforma del Servicio Penitenciario Federal que se viene proponiendo desde hace mucho, de manera tal que las cuestiones de seguridad queden separadas de todas aquellas vinculadas a lo tratamental. Lo decía el otro día la doctora Estela Maris Martínez. Hoy conocemos que va a asumir una nueva subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, que bueno, que ojalá se tengan en agenda este tipo de propuestas, ¿no? De vincular el adentro con el afuera y de que los distintos ministerios del Ejecutivo puedan aportar también recursos para el tratamiento. Bueno, desde la Fiscalía no nos limitamos a mirar lo que pasa adentro de la prisión con el tratamiento, sino también una vez que propiciamos la libertad, también tratamos de articular con los distintos organismos. Hemos hecho innumerables derivaciones a la CEDRONAR, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Trabajo por el Seguro de Capacitación y Empleo, siempre con la voluntad del condenado, y esta continuidad evidentemente sería mucho más fácil si estos organismos ya se encontraran trabajando dentro de prisión. Hemos tenido contacto con diversos organismos del Poder Ejecutivo. En general, todos tienen recursos para brindar si es que ya no lo hacen. No obstante, al igual que dije respecto del Servicio Penitenciario Federal, me parece que los recursos son insuficientes. Además, entiendo que debe profundizarse la articulación entre los distintos organismos del Estado para hacer un abordaje individualizado e interdisciplinario. En este contexto, yo he compartido en alguna otra oportunidad, le pido disculpas si alguno ya lo conoce y suena reiterativo, pero desde la Fiscalía llevamos un programa interinstitucional entre los años 2013 y 2016. Convocamos a una mesa interdisciplinaria desde la unidad fiscal, en la cual participaron el Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal y Readaptación Social. Invitamos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Cultura, la CEDRONAR, la Secretaría de Deportes, y entre todos estos actores diseñamos un programa interdisciplinario por la integración social que tenía dos pautas fundamentales. Una de ellas era la horizontalidad. Trabajábamos todos desde el mismo lugar. El servicio penitenciario fue parte muy propositiva, eso fue también lo que quisimos, que no resultara un actor que acatara órdenes de los demás que participábamos en la mesa, sino que fuera parte propositiva. El programa se implementó sobre un colectivo seleccionado de jóvenes adultos en Marcos Paz, todos jóvenes que se encontraban en una especial situación de vulnerabilidad, tanto por la falta de estudios, de capacitación laboral, problemas de adicción, desvinculación familiar. Muchos eran padres de niños siendo muy jóvenes. Seleccionamos un grupo de 30 jóvenes al principio, y los representantes de cada uno de los organismos se entrevistaba mensualmente con cada uno de ellos. Y armamos una especie como de programa, justamente, bueno, individual, en donde después se compartían las situaciones y podíamos generar, volcar los recursos y trabajar todos articuladamente. Este programa fue destacado como modelo dentro de la Procuración General, fue también destacado como modelo por el ILANUD, y también como modelo dentro de cada ministerio que participó. La verdad es que nos llenó de orgullo, fue un trabajo muy, muy duro, tuvimos un montón de obstáculos. Finalmente lo pudimos sostener entre el 2013 y el 2016. El 2016, por los cambios políticos que hubo y por trabas que puso el Servicio Penitenciario Federal, el programa no lo pudimos continuar, pero bueno, fue una experiencia que yo no quería dejar de aprovechar la presencia de todos los participantes y los comisionados para compartir, porque para mí fue muy, muy fructífera y muestra el trabajo desde el lugar que intenté
compartírselos, hacerles saber por lo menos el trabajo que intentamos llevar adelante desde la Fiscalía. Yo mandé un video, no sé si tenemos unos minutos para pasarlo, si les interesa pasarlo, si no, se lo mandé a Bruno. Estamos un poco con el tiempo Bueno, tratando no hay de respetar problema. las intervenciones. Lo que creo que podemos hacer es podemos compartirlo después por los canales que tiene el comité, la web, están los participantes todos inscriptos, así que les podemos hacer llegar el link para que lo vean. Salvo, dejo un asterisco, ahora consultamos aparte con Bruno, que lo podamos ver luego de las demás intervenciones y preguntas. Perfecto, ¿Sí? simplemente un resumen de lo que conté respecto del programa interinstitucional. Me parecía importante compartirlos con todos los que intervienen. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos a escuchar ahora al doctor Gustavo Hornos, vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. Doctor Hornos, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, a todas. Quiero empezar agradeciendo a las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por esta invitación que me distingue. Quiero también expresar al comité un reconocimiento por su actuación en el conflicto, en la emergencia que hubo en Devoto recientemente, donde se contó con la asistencia valiente de la comisionada Rocío Alconada Alfonsín. Ir a la cárcel puede ser difícil, muchas veces se hace difícil, entrar a diversos sectores se hace difícil, pero ir a la cárcel amotinada, ir a la cárcel en situación de pandemia es realmente un gesto que me parece que hay que resaltar, y también quiero incluir en esto a todos los funcionarios, los magistrados que han ido, el Ministerio Público de la Defensa, la Procuración Penitenciaria, incluso la secretaria del sistema, que está, creo, presente por esta vía, Lucía Gallagher, a todos los que fueron esa tarde allí a intentar reducir el conflicto, a intentar pacificar el conflicto. También quiero resaltar que valoro la existencia de estas mesas de diálogo, estas mesas de discusión. Fui presentado como presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. Me parece oportuno señalar en este punto que quizás mi opinión no sea la de todos, porque el sistema es un sistema que es plural, que es horizontal, donde cada uno mantiene su perfil funcional que muchas veces es antagónico, como entre los fiscales y los defensores y demás, perfil funcional que incluye a representantes de la sociedad civil, que también pueden tener posiciones diversas en este punto, algunos de los cuales están presentes acá, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que nos acompaña desde el principio, el Colegio Público de Abogados, la Comisión Provincial para la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal. Esta diferencia de opiniones, esta diferencia de posturas, lejos de haber sido un déficit para nosotros, ha producido una sinergia muy positiva, resultados muy positivos en las discusiones, en la manera de observar, la manera de reflexionar las circunstancias, y particularmente en territorio, es decir, cuando nosotros concurrimos a la cárcel en el sentido más amplio. Para nosotros cárcel, el término cárcel se lo aplicamos a todo el lugar donde hay personas privadas de su libertad. Hemos ido a las cárceles de todo el país, hemos ido a cárceles provinciales, siempre intentando respetar de la mejor manera las autonomías provinciales, las autonomías locales. En general concurrimos y pasamos por los superiores tribunales o las autoridades judiciales que se encuentren presentes, porque nosotros los monitoreos los hacemos, como dice la regla de Mandela, de manera sorpresiva. Y esto es una gran diferencia con las visitas de cárcel. Nosotros no hacemos visitas a determinados internos, o sí, no solo las podemos hacer, sino que las valoramos y las reconocemos, pero lo que nos parece especialmente o particularmente válido resaltar es que el monitoreo es una herramienta de prevención de la tortura, de los malos tratos, también es una herramienta de protección, y a la vez produce un acceso directo, inmediato a justicia. Por eso es muy favorable hacerlo con las instituciones que son protagonistas del sistema judicial y eventualmente con representantes de la sociedad civil. La Corte Suprema de Justicia lleva dicho en fallos muy valiosos
que la Constitución entra a la cárcel con la persona privada de su libertad. Nosotros desde el sistema nos proponemos llevar a la Constitución a la cárcel. El primer deber de los jueces, el primer deber de los defensores, el primer deber de los fiscales y de los abogados en general es cumplir la Constitución Nacional. Nosotros nos proponemos que esa Constitución tenga vigencia efectiva y sociológica y real adentro de la cárcel. Los estándares normativos internacionales y nacionales son altísimos. Lo que procuramos es llevar eso. El factor que ha hecho que se conforme este sistema, básicamente, de gente que piensa en muchos aspectos distintos, es el reconocimiento del derecho y de la dignidad humana a la persona privada de su libertad. Es decir, todo el valor de la persona humana en cada uno que está privado de su libertad. Por eso es que yo sostengo que no es solo un imperativo normativo prestar atención a lo que allí ocurre y hacer respetar y defender la dignidad humana, sino que es un imperativo ético de los magistrados en general. No se puede mirar para otro lado. Hoy estamos en situación de crisis, una situación de crisis que es mundial, que ya se ha aludido aquí recién en las anteriores exposiciones, y una situación de crisis que es especialmente agravada para las personas en vulnerabilidad. Todas las personas que tienen una situación por la cual son especialmente fragilizadas, por las cuales están en una especial situación o condiciones particulares, como es, por ejemplo, las personas privadas de su libertad. Esta crisis, que es una crisis muy profunda de la humanidad, es una crisis sanitaria y es también una crisis social y una crisis individual. La persona humana está en crisis. Y la persona humana quiere salir de esta crisis y la sociedad reclama volver a la normalidad. Nosotros decimos que las personas privadas de su libertad, el personal que está en la cárcel, la gente que está en la cárcel, las personas humanas que están en la cárcel forman parte de la sociedad. Entonces, yo me pregunto hoy, para cambiar un poco el enfoque que se viene dando, ¿cuál es la normalidad a la que nosotros queremos volver cuando se termine esta crisis? Yo creo que hoy tenemos que partir de una base, tenemos que desnormalizar la cárcel violenta, desnormalizar la cárcel de los abusos, donde dice que la persona que entra a una cárcel tiene que ser maltratada, que no recibe sus alimentos, que su familia va a ser tratada de una forma indigna. Nosotros tenemos que hacer que ese tratamiento abusivo, ese tratamiento violento forme ya un anacronismo. Y esta es la oportunidad. Esta normalización que se va a hacer cuando nosotros logremos salir de esta crisis, superar esta crisis, especialmente en la cárcel. Nosotros tenemos que hacer que los principios sean más válidos que nunca, los principios que defendemos hoy, en la pandemia, especialmente el principio del derecho a la vida, que es el primer derecho inherente a la persona humana, sin el cual no se tienen los demás, etc. Bueno, el derecho a la atención de salud, el derecho al servicio médico, que también está en crisis, y desde el sistema hemos reclamado ya hace mucho la participación del Ministerio de Salud en forma directa en las cárceles, cosa que nos fue anunciada en una reunión que fuimos participados por la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Lozardo, por la Secretaria de Salud, Carla Bisotti, que va a comenzar a hacer un trabajo, el Ministerio de Salud en las cárceles, se van a hacer referentes o promotores de salud, se va a hacer una articulación con los hospitales nacionales, y se va a hacer todo un dispositivo tendiente, como un dispositivo de detectar apropiado o relativo específico para las unidades carcelarias. Nosotros estamos convencidos de que hay que prestar más atención que nunca, y particularmente el rol del Poder Judicial en la crisis, el rol del Poder Judicial frente a una emergencia no debe ser retraerse, no debe ser achicarse, tiene que ser ampliarse, tiene que ser más amplio y más eficiente. Es decir, frente a la crisis, el Poder Judicial tiene que tener la máxima tutela de la persona humana. Y esto es algo que nosotros proponemos y que intentamos que sea comprendido y entendido por el Poder Judicial. Es decir, en la crisis, el Poder Judicial debe ampliar las garantías. Las garantías deben estar más accesibles que nunca. Por ejemplo, el habeas corpus. Por ejemplo, bueno, acá se habló mucho del tema de sobrepoblación, que en efecto afecta a todos los derechos. Desde ya que si hablamos de
atención de salud, de alimentación, de acceso a agua potable, de acceso a duchas, a baños, elementos de higiene. Nosotros hace años que venimos diciendo que los elementos de higiene, los elementos de limpieza de los sectores no llegan, así como la alimentación que no llega. Y ahora en la crisis descubrimos que no llegan. O sea, se formalizó lo que nosotros venimos diciendo, recorriendo las unidades conforme dice las reglas de Naciones Unidas. Porque nosotros intentamos ir, no solo de manera sin aviso, sino también sin guía. No hacemos una visita guiada, no pasamos por los escritorios o por los despachos a tomar un café. Nosotros vamos directamente a donde queremos ir. No nos dejamos guiar por el Servicio Penitenciario Federal, a quien vamos a hacer más adelante algún párrafo. Creemos que hay que también valorar al Servicio Penitenciario Federal, hay que reconocer, hay que poner de este lado, del lado de los derechos. Hicimos en el sistema, también hicimos en la Cámara Federal de Casación Penal una serie de pronunciamientos ahí acordadas sobre la necesidad de atender a las personas en particular situación de vulnerabilidad, sobre la cuestión de género, las mujeres con hijos. Hicimos una recomendación específica sobre el COVID, ya teníamos una recomendación sobre salud, y en esta recomendación sobre el COVID hicimos también hincapié no solo en la atención de salud, en el servicio médico, que es preocupante, no solo en los temas de alimentación, higiene y limpieza, sino también en algunos temas que parecen un poco más olvidados, como es el tema de la comunicación, el vínculo familiar, la relación con sus abogados. La persona que está privada de su libertad tiene una gran incertidumbre, y si encima no tiene información, no tiene contacto, porque como ustedes saben, las visitas en general, en términos generales, han sido suspendidas, esto lleva a una gran inquietud, una gran incertidumbre, una gran angustia, y esto se puede evitar. Recién hablaba una de las panelistas, la doctora Lichbaki, que nos acompaña en el sistema, de modelos de intervención, de políticas. Yo creo que esto es lo que se necesita. Nosotros necesitamos pensar la cárcel del futuro. No vayamos a las grandes normas. La Constitución es perfecta, que desde siempre está allí que las cárceles sean sanas y limpias. Los tratados internacionales, la jurisprudencia que también ha citado el colega Herbeta y demás, de los tribunales internacionales. Esto es importantísimo, la jurisprudencia de nuestra propia Corte Suprema sobre los temas carcelarios. Nosotros lo que tenemos que lograr es que la nueva normalidad sea una cárcel sin violencia, sin abusos, sin agresiones, sin rencor. Tenemos que tener modelos de intervención que nos lleven a pacificar ese espacio carcelario. Y para ello sí, va a haber que trabajar con el sistema penitenciario, va a haber que trabajar desde el sistema penitenciario, y va a haber que ejercer los roles que a cada uno le tocan, los tres poderes. Pero el rol que nosotros proponemos es un rol de control, de monitoreo, de presencia permanente. La cárcel es de por sí una institución cerrada. Nosotros queremos abrirla un poco también, saber qué es lo que pasa y saber que la gente sepa qué es lo que pasa y cómo se producen allí los acontecimientos, cómo se vive. Para finalizar, quiero remarcar la importancia fundamental de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en lo relativo a la administración de justicia penal, incluso a la prevención del delito. Como dijimos, las personas privadas de su libertad son parte de la sociedad, no están afuera de la sociedad, sino que son parte de la sociedad, están privadas de su libertad, pero son parte de la sociedad. Nosotros tenemos que asegurarles y controlar que estas condiciones de encarcelamiento estatales sean dignas, proteger, defender la dignidad humana, lo cual implica una serie de cuestiones, quizás hoy no es el momento de extendernos sobre esto, pero hay una serie de cuestiones como el principio de no discriminación, por ejemplo. Nosotros tenemos necesariamente que atender las situaciones de más vulnerabilidad, como dijimos recién, en particular en contexto de encierro, las necesidades especiales, la perspectiva de género, la situación de las mujeres, la situación de los niños, niñas y adolescentes, instituciones a las que también hemos concurrido y también hemos monitoreado. Si nosotros queremos reducir la residencia y queremos proteger la sociedad del delito, tenemos que lograr una institución carcelaria donde se
pacifique y se brinden servicios como, por ejemplo, educación en todas sus etapas. La educación, bueno, en este momento de crisis está todo suspendido, primaria, secundaria, universitaria. Tenemos que comprometernos con que esto siga llegando, que se hagan formación, como se hablaba recién, formación profesional, formación en oficios. Esto es perfectamente posible y accesible. Que se haga tratamiento individualizado, como dice la ley. Yo particularmente creo que duele ver el estado de las cárceles argentinas. Y duele ver porque estoy convencido que se puede mejorar mucho con poco. Y ese poco es justamente lo que hoy podemos hacer. Nuevas políticas, nuevas formas de encarar la cuestión, nuevas formas de intervención, ir a otros modelos, un modelo de cárcel pacífica. Así que hasta aquí hoy mi intervención, procurando dar una visión distinta, y les agradezco otra vez a todos. Muchas gracias, doctor Hornos. Voy a ofrecer la palabra a las comisionadas y comisionados que nos acompañan, si desean hacer alguna breve intervención, comentario o pregunta. El comisionado Ricardo Nioy. Entonces, escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludar a los panelistas, felicitarlos por tan claras y fundamentadas exposiciones. Yo quisiera preguntarles algo sobre el hacinamiento. Como bien lo dijo el doctor Herbeta, un porcentaje muy alto de las personas privadas de libertad se encuentran ya sean por delitos de microtráfico o narcomenudeo. Yo quisiera saber si una de las respuestas a este hacinamiento sería la no criminalización o despenalización del microtráfico y del narcomenudeo. Y otra, por ahí esto ya es una opinión personal, me gustaría saber su opinión sobre si la respuesta al hacinamiento también podría ser la instauración de programas de justicia restaurativa en materia penal. Gracias. Bueno, quien quiera tomar la palabra de los panelistas. Sí. Bueno, yo puedo dar una respuesta. Sí, no hay, bueno, el problema de las drogas, evidentemente, es un problema. El problema de la prisonización por ley de drogas es un problema que sin duda ayudaría. El problema del hacinamiento en general, uno puede tener datos promedios generales. Yo tomo por caso la provincia de Santa Fe y podría decirles que tenemos una sobrepoblación que no supera el 8.5%. Pero claro, el problema es que después hay que desagregarlo, porque a lo mejor voy a una cárcel, nosotros acabamos de dictar un fallo en la Corte haciendo lugar a un recurso de la defensa pública por incumplimiento de un habeas corpus, por incumplimiento de los cupos, en la cárcel de Piñero, y allí nos encontramos con que la sobrepoblación era del 30%, en celdas donde, en pabellones donde había capacidad para 2 personas, están alojadas 3 personas. Hemos hecho lugar, digamos, al recurso de la defensa, lo hemos declarado admisible y procedente, y hemos dado una serie de pautas al Ejecutivo y al propio Poder Judicial para, digamos, para disminuir la población carcelaria, porque como bien dijo la Corte de Colombia en un famoso caso, no solo se resuelve el problema del hacinamiento con más cárcel, también se resuelve con menos cárcel. Y dentro de menos cárcel está el problema justamente de lo que es la política criminal, y está el problema del narcomenudeo y está el problema de la droga. Yo creo, bueno, ustedes saben que el ejemplo más claro, el país que más lucra con el problema de las drogas prohibidas, que es Estados Unidos, que es un país de consumo, que no es un país de producción. En el propio territorio de Estados Unidos han legalizado la pequeña distribución en la mayoría de los estados, en muchos de los estados, no solo la tenencia y el consumo, sino la pequeña distribución para evitar problemas de violencia. No hay ninguna duda de que ese podría ser un camino, pero bueno, tiene que ver con algo que dijo Paula, que es cómo romper ese consenso, esa cultura punitivista que tenemos muy consolidada, fundamentalmente a partir de la imagen que la gente tiene de esta problemática, que es la que venden los medios de comunicación, para poder desarrollar una política criminal mucho más racional. Y sin duda que también se pueden implementar programas de justicia
restaurativa en materia penal. Nosotros tenemos, con la reforma al sistema procesal, tenemos la mediación regulada en materia penal, pero sin duda que los programas de justicia restaurativa constituirían un aporte más a este tema. Pero quiero decir algo, y con esto termino mi respuesta. Yo planteo, el legislativo y el ejecutivo tienen responsabilidades propias del área de su competencia que tienen que asumir. Obviamente el problema de la cárcel a veces no da rédito político en un sentido que no es el que uno aceptaría. Pero bueno, cada uno tiene que asumir la responsabilidad en el área de su competencia. Yo creo que el Poder Judicial debe asumir la propia. Y cuando uno analiza, nosotros con motivos del COVID, hemos contado con un análisis de las personas detenidas, y verdaderamente hay casos que son absolutamente injustificados, que el Poder Judicial puede perfectamente disponer alternativas al encierro, morigeraciones, etc. En Santa Fe, afortunadamente, y con motivo de algunos hechos, apenas comenzó el tema de la pandemia, el gobierno provincial volvió a convocar la mesa interinstitucional de diálogo con representación de las personas privadas de libertad. El ministro de Seguridad dispuso una medida que ya regía en Rosario, que es la prohibición de ingreso o de alojamiento de personas detenidas después de la audiencia imputativa en comisarías. Es decir, hay muchas medidas. Igual la situación nuestra, digamos, tiene que ser mejorada notablemente porque seguimos padeciendo problemas propios y estructurales de cualquier centro de detención. Hay problemas vinculados a edilicios, problemas en algunos casos de violencia institucional, problemas que tienen que ver con cuestiones propias de la vida carcelaria, demoras en las salidas, pero quiero decir, me parece que tenemos que primero tratar de lograr un cambio cultural, o concomitante con un cambio cultural, los que tenemos responsabilidades de gestión y responsabilidades funcionales, tratar de dar un poco la discusión hacia adentro de nuestros propios campos para tomar decisiones que puedan contribuir en lo inmediato a que pueda reducirse el problema del hacinamiento. Muchas gracias, doctor Herbeta. No sé si alguno de los oradores quiere completar. Sí, Alan, yo quería decir solo dos cosas. Me parece que la discusión sobre la ley de drogas es central por la discusión sobre política criminal y por la discusión sobre política penal también y ejecución, por supuesto. Ahí hay una incidencia muy importante de la posibilidad de federalizar que tienen las provincias y aplicar la ley de drogas para los delitos de bajo monto en las provincias. Eso tuvo un impacto importante muy importante en la provincia de Buenos Aires, está teniendo un impacto muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Eso es algo que para nosotros hay que revisar y que obviamente va a tener que ver con la discusión sobre bajar la tasa de encarcelamiento, que es uno de los aspectos centrales para la cuestión de trabajar sobre el hacinamiento. Por ejemplo, al 30 de abril en las comisarías de la provincia de Buenos Aires había más o menos 4.000 personas, hoy hay 4.700. En ese momento había 4.000 y un 24% de esas personas tenían penas inferiores a 3 años. O sea, estaban encarceladas ahí por penas inferiores a 3 años en comisarías de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay que dar un montón de discusiones que tienen que ver con cuestiones específicas de la ley de drogas y el aumento de la cantidad de detenciones de las policías provinciales y de las policías federales y que han impactado en los servicios penitenciarios más importantes. Al mismo tiempo hay que dar discusiones sobre las condenas de penas cortas, por qué se están haciendo efectivas. Eso me parece que es importante también, pero la experiencia de otros lugares del mundo que han tenido intervenciones sobre situaciones de sobrepoblación y hacinamiento ha sido poner diques a la posibilidad de que el sistema encarcele personas por fuera de la capacidad que tiene el sistema penitenciario.
Esa es la decisión central que hay que tomar. Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que tomar la decisión de que no se va a permitir encarcelar personas por fuera de la cantidad de plazas que el sistema tiene. Por supuesto, hoy tenemos un problema, que es que ya lo tenemos sobrepoblado, entonces hay que trabajar sobre esa legislación y hay que trabajar sobre las estrategias para empezar a bajar la tasa en paralelo. Pero no se trabaja no hay un impacto sobre este nivel de sobrepoblación únicamente vinculado a la cuestión del ingreso. O sea, hay que achicar el ingreso y hay que apurar el egreso y poner medidas de contención que eviten que se vuelva a producir el colapso de los sistemas carcelarios como hemos tenido en estos últimos años. Las tres cosas. Muchas gracias, Paula. Bueno, ¿algún otro comisionado o comisionada que quiera hacer algún comentario, tomar la palabra? ¿No? Bueno, hay varias preguntas, también hay varias personas que están pidiendo que pasemos el video al que hizo alusión la doctora García Padín. La idea es pasarlo al finalizar todas esas, no todas, porque no vamos a poder dar lugar a todas las preguntas porque justamente son muchas, pero pasarlo al final para que quienes están conectados ya puedan verlo ahora en esta instancia, quienes tengan interés. Bueno, muchas de las preguntas que se hicieron fueron tratadas en las distintas presentaciones. Algunas referían justamente al impulso del sistema de justicia restaurativa o medidas alternativas, que fue también algo que se discutió mucho en ocasión anterior. Voy a comenzar con una pregunta para el doctor Hornos, que creo que es de mucho interés también para el comité. La pregunta para el doctor es conocer si desde la Cámara Federal, la pregunta la hace Marcos Cafarena, si desde la Cámara Federal de Casación Penal se está llevando una estadística de cuántos recursos relacionados a arrestos domiciliarios y demás medidas recomendadas en la acordada 9/20 fueron admitidos, rechazados o declarados inadmisibles, y agrego yo, digamos, que si hay alguna instancia de seguimiento que se esté impulsando desde la Cámara al cumplimiento de esa acordada. Desde la Cámara Federal de Casación Penal hemos pronunciado en esta feria extraordinaria algunos fallos que procuramos que fueran una señal importante hacia el objetivo de la protección y la no discriminación y la perspectiva de género que es necesario tener. Me refiero a los primeros fallos de la semana en que fue, creo, la segunda semana de feria extraordinaria presencial. Nosotros dispusimos allí la prisión domiciliaria de varias mujeres privadas de su libertad que tenían todas las circunstancias que se habían establecido y se habían previsto en la acordada. Incluso en varias de ellas presentaban problemas de enfermedad graves y no suficientemente, no debidamente tratados o directamente negados por la autoridad penitenciaria. Seguramente la estadística va a llevar a que hay una gran proporción de recursos no admitidos. La no admisión de los recursos en relación al rechazo es algo que en esta emergencia o en esta feria extraordinaria, en la cual se trabaja de manera remota, siguiendo las acordadas de la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal, es como una herramienta en la cual se contesta todo, pero se evita la etapa de audiencia, que tampoco sería una audiencia inmediata, oral, sino que estaría siendo reemplazada por las normas y los protocolos de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal por escritos digitales. De manera que es verdad que hay muchos más inadmisibilidades que rechazos, pero esta es una inadmisibilidad fundada en la cuestión de fondo que viene siendo tratada, porque la audiencia en efecto no se haría
o se haría por un medio que no garantiza la inmediación, la oralidad, etcétera, la presencia. Seguramente la estadística va a ser, claro, de casos de inadmisible muy superior, pero es importante resaltar que hay allí que destacar algunos casos que son importantes, algunos casos que son importantes por sus fundamentos, algunos casos que son importantes porque el Estado, en este caso el Poder Judicial, repara en la situación particular, individual de una persona que está en determinada situación de particular dificultad dentro de la cárcel, porque es mujer, porque tiene hijos, porque está enferma. Y bueno, de alguna manera, si bien la estadística puede ser en esto muy inferior, hay que resaltar esos valores, los valores de la distinción, hay que resaltar los valores de que se determinó, de que se reconoció en el otro una situación particular, que en general es alegada por todos, en general se presentan, como se ha dicho, en múltiples casos, se han pedido libertades y excarcelaciones, por supuesto que es así. Es inviolable la defensa en juicio y nosotros de ninguna manera criticamos que se presenten y que reclamen. Pero necesariamente se debe hacer una distinción. Y la distinción no va a estar en los números, sino va a estar en el contenido de esa resolución. ¿Qué es lo que allí se resaltó en esa resolución? ¿Cuáles son los valores que allí se resaltan? La vida, la salud, la condición de género, la protección del niño. De manera que la estadística allí estará en la Secretaría General a su disposición, seguramente. Pero los números no van a decir toda la realidad, porque esto es una cuestión jurídica y es una cuestión de conducta humana. Acá lo que estamos viendo son personas humanas, no números. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Luego hay un conjunto de preguntas que tienen que ver con lo que se discutió en relación a, bueno, las responsabilidades o las decisiones políticas, judiciales, la incidencia en la reducción de la sobrepoblación. Esto ya lo vimos un poco en el panel pasado, ¿no? Preguntas que son quizás una invitación a exponer más sobre cosas de las que ustedes han dicho. En particular, hay preguntas en relación a la factibilidad de modificar el límite de 3 años para obtener condenas de ejecución condicional, considerando que bueno, se vienen incrementando las penas y no para distintos delitos, y ese límite del artículo 26 del Código Penal no fue modificado, o la incidencia que tiene la no aplicación de medidas alternativas a casos de violencia de género en la sobrepoblación. Varias preguntas tienen que ver con qué medidas piensan ustedes que desde esos ámbitos, digo, y desde el ámbito legislativo, además de las cuestiones ya debatidas de la ley de cupo y demás, se pueden impulsar para reducir la sobrepoblación. En especial fueron sobre esos 2 tópicos. Yo lo abro como si alguno de los panelistas quiere ampliar sobre algún punto, más allá de lo ya dicho sobre la ley de drogas. No sé si se entendió la pregunta, doctor Herbeta. ¿Sí? Sí, bueno, me da la impresión de que sí, lamentablemente nosotros hemos asistido en los últimos años a una regresión político-criminal y es necesario una reformulación, una revisión de toda la materia penal. Hubo varios intentos de reforma. Bueno, yo particularmente no comparto todos, pero sí me parece que hay que volver a darle al código un poco de sobriedad y de racionalidad. Es decir, hoy tenemos un código penal que verdaderamente lo único que le falta institucionalizar es la tortura y la pena de muerte. Después tenemos todo. Tenemos la posibilidad de aplicar penas de 50 años, tenemos un montón de delitos que no admiten la libertad condicional, tenemos un desajuste y un desbarajuste enorme, delitos de pura tenencia, de pura actividad que tienen penas superlativas en relación a delitos de lesión. Tenemos situaciones donde un robo calificado acompañado por un menor de edad
con un arma que tiene una pena en su mínimo y su máximo mayor que el homicidio doloso. Tenemos verdaderamente, yo no sé, me parece que existe una necesidad imperiosa de revisar, y fundamentalmente revisar lo que se llama la dosimetría penal, porque nosotros hemos alterado toda la regla de proporcionalidad de las penas, y además hemos consagrado penas frontalistas, magnitudes de pena que se dan de cabeza con todos los principios constitucionales y convencionales que condicionan precisamente la producción legislativa. Porque, digamos, la política criminal, la primera manifestación de la política criminal está en las convenciones internacionales de jerarquía constitucional y en la Constitución. Esto los legisladores lo tienen que asumir. Entonces yo no puedo legislar pensando siempre en el diario de mañana o en lo que la gente va a leer. Es como legislar desde el dolor o legislar desde la venganza o de legislar desde la bronca. Son sentimientos humanos, son entendibles, pero no son racionales. De modo que sí, me da la impresión de que es necesario revisar el sistema de libertad condicional, el sistema de condena condicional, prever penas alternativas, obviamente alternativas al encierro, en la legislación de fondo, revisar, digamos, las escalas penales, revisar fundamentalmente los mínimos. Nuestro código del 21-22, sancionado en el 22, con eso termino, tenía muy pocas atenuantes. ¿Pero por qué tenía pocas atenuantes? Porque tenía mínimos muy bajos. Ahora resulta que atenuantes no se regulan, agravantes se tiran para cualquier lado. Hemos llegado a agravantes específicas y agravantes genéricas previstas en la parte general. Y además se han aumentado todos los mínimos de las escalas penales. O sea, particularmente trato de ser, lo digo con todo respeto, pero voy a ser gráfico, voy a ser extremista para ser gráfico. Yo no sé, ¿qué más se puede hacer en esta línea de política criminal? No se me ocurre, pienso solamente en la tortura y en la pena de muerte. Obviamente no podría hacerse porque se trataría, habría que denunciar antes que ello a la Constitución y a los pactos internacionales. Pero me da la impresión de que es imprescindible reacomodar de manera urgente, con una reforma radical, lo que es la legislación de fondo y la ley de ejecución penal. Sin ningún tipo de dudas. Muchas gracias, doctor. Por una cuestión de tiempo, bueno, no sé si alguno de los oradores quiere hacer algún comentario más sobre esto o sobre lo que se ha dicho en general. Quedaría un tiempo para, si quieren, si les quedó algún intercambio en el tintero, hacerlo ahora, si no... Paula, ¿sí? No, yo quería por ahí agregar un poco lo que dijo el doctor Herbeta sobre la necesidad de reformar, digamos, repensar todo el sistema, repensar la legislación penal, que eso es muy ambicioso y hay que conseguir consensos muy amplios y es muy difícil. Me parece que hay cosas en el medio que se pueden hacer caminando hacia allá, digamos, mientras se van generando estos niveles de consenso. Creo que ahí los tribunales, los operadores judiciales, digamos, tienen una función muy valiosa. Esto que planteaba el doctor Hornos sobre los fallos que van abriendo algunos caminos son importantes, pero ahí es muy importante que justamente esas decisiones vayan modificando la realidad, vayan modificando los precedentes. Estoy pensando en el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que acepta la situación de crisis del sistema bonaerense, que acepta la situación de hacinamiento, sobrepoblación, creo que le llama crisis humanitaria inclusive, y después desarma de alguna manera el habeas corpus colectivo que había decidido el Tribunal de Casación de la provincia. Y el efecto que eso está teniendo en los juzgados de instancia es un efecto realmente importante, porque dejaron de decidirse libertades que era importante que se decidieran, y que no tenían que ver con este plan centralizado de liberar personas. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad de los tribunales superiores, de la Procuración General, bueno, los tribunales de provincia, y hay responsabilidades de los poderes ejecutivos también, por supuesto, porque hay cosas que se pueden hacer, como decía antes, resoluciones o decisiones administrativas
vinculadas, por ejemplo, al cierre de comisarías, cuando hay una clausura judicial de una comisaría. ¿Cómo puede pasar que hay una clausura judicial de una comisaría y se vuelve a poner personas en donde está la clausura judicial, en contra de la orden de clausura avalada por los mismos jueces? O sea, ahí hay muchas contradicciones del propio sistema que se tendrían que poder resolver, y creo que también la discusión, como dije antes, es poner recursos en la cuestión postpenitenciaria, porque si no empezamos a pensar la cuestión postpenitenciaria va a ser muy difícil poder dar un debate social en serio sobre esto, y debería haber recursos para eso si racionalizamos mejor el sistema penal. Creo ahí, como decían antes, que la intervención del Servicio Penitenciario Federal y la asunción de la ex jueza Garrigós en la subsecretaría tiene que ser una oportunidad para empezar a pensar, por lo menos desde el ámbito federal, una racionalización de la política penitenciaria también, y poder trabajar en estos temas y controlar el Servicio Penitenciario Federal, que, digamos, está clarísimo que está totalmente descontrolado. Muchas gracias, Paula. Bueno, si bien hay varias preguntas más, por una cuestión de tiempo, de respeto al tiempo de los oradores, comisionadas, comisionados, vamos a ir concluyendo. Le voy a ceder la palabra a la doctora Rocío Alconada Alfonsín, comisionada también, para que dé unas palabras de cierre, y luego, como dije, vamos a pasar el video que comentó, al que hizo de referencia la doctora García Padín. Rocío, te escuchamos. Perdón, me olvidaba de poner el micrófono. Bueno, no, en realidad no tengo más que agradecerles a todos los expositores. Fue, la verdad, muy interesante, muy esclarecedor, muy bueno poder escuchar también diferentes exposiciones, pero creo que todos en algún punto estamos de acuerdo en lo más importante, que es que hay una situación que tenemos que saldar, que es el consenso punitivista de la sociedad, un consenso normativo de protección de los derechos humanos, pero un consenso normativo penal en la legislación ordinaria que se da de bruces con el consenso, con las normas de protección de los derechos humanos. Y tal vez ahí hay algo de lo que dice Paula y algo de lo que dice el doctor Herbeta a la vez. Tenemos que, en la lucha a largo plazo, entre todos los actores del sistema y todos los que estamos en estas cuestiones, buscar en el largo plazo las grandes reformas penales, procesales penales. Y en el corto plazo, ir por las pequeñas reformas que se pueden hacer, porque, como decía el doctor Herbeta, tal vez pareciera que solo falta la pena de muerte y o que se habilite la tortura al Código Penal. Pero en rigor, muchísimas de las demás cosas también ya son incompatibles con las normas que establecen, son incompatibles con las convenciones que firmamos, con nuestra Constitución, también son incompatibles ya. No es que hoy no lo son. Entonces tal vez tenemos que empezar a marcar la cancha ahí y decir, esto no se puede. Esto, no podemos tener una ley, si tenemos sobrepoblación, si tenemos hacinamiento, si tenemos a la gente en condiciones indignas, no podemos, no es constitucional, no es legal, no podemos modificar el artículo 35 de la 24660, no podemos. No podemos prohibir las tareas comunitarias para las penas menores de 6 meses. Creo que esas cosas tal vez se pueden empezar a decir sin esperar poder tener una reforma. Tal vez lo que me gusta pensar es que podemos llegar a tener un consenso de este tipo en una charla como hoy y seguir, por favor les pido, conversando estas cosas. Muchas gracias y vamos al video y así no les quitamos más tiempo. Gracias. Un placer, Gustavo. Gracias por tus palabras. No, por favor, gracias a vos, Rocío, muy amable. Gracias.
pusimos la mirada desde el Ministerio Público Fiscal en la inserción social de los detenidos, de los condenados, de las personas condenadas, que son con relación a las que nosotros trabajamos. Empezamos a trabajar sobre un colectivo de jóvenes que entendemos que están en una situación de vulnerabilidad y que con el trabajo conjunto de todas las agencias del Estado, esta posibilidad de que ellos vuelvan a obtener su libertad en condiciones que tal vez antes les eran difíciles de acceder y puedan involucrarse, digamos, socialmente sin ninguna problemática. Puede ser algo que nos dé el inicio de empezar a rediscutir algunos aspectos centrales del ámbito carcelario para lograr de esta manera que el encierro tenga un sentido mirando hacia afuera. Empezamos a trabajar, en este caso, con estos primeros 30 ejemplos, que tiene que ver con reconstruir derechos, que tiene que ver con la actividad deportiva inclusiva, que tiene que ver con reconstruir la célula básica de la sociedad, que es la familia. Veníamos acostumbrados a trabajar con varios ministerios, la verdad que es un buen desafío porque son más ministerios, se profundiza la tarea, pero no es ni más ni menos que llevar, en este caso, a un sector de la sociedad que no lo teníamos tan trabajado, la posibilidad del deporte inclusivo. Particularmente nuestra idea es trabajar con el equipo que trabaja en la unidad, sobre todo fortaleciendo las prácticas de cuidado de la salud. Por ejemplo, la semana pasada fuimos a entregar anteojos al complejo de Güemes del Servicio Penitenciario Federal. El equipo de salud del penal detectó que había muchas personas con disminución visual. El equipo de salud del Hospital Extramuros hizo las evaluaciones de las personas y nosotros hicimos los anteojos. Y tenemos pensado también trabajar con la población en talleres de promoción de derechos, promoción de la salud, cuidar la salud de la gente antes de que se enferme. Si no completaron el nivel primario como el secundario, puedan hacerlo y se les suministren los mejores elementos didácticos para que puedan trabajar, así como los docentes tengan una capacitación específica a través del postítulo de Educación en Contextos de Encierro. Los libros, los talleres de lectura y escritura, actividades recreativas y todo lo que se les pueda ofrecer ayudan a que, como dice la Ley de Educación Nacional, se les brinde una formación integral y no solamente una formación utilitaria pensando en el trabajo. Es muy importante la educación para el trabajo, pero también es muy importante que la persona pueda desarrollar todas sus competencias, todas sus habilidades y todas sus capacidades. La idea del Ministerio de Cultura es, y se viene haciendo ya hace un tiempo, sumar la experiencia y el trabajo que se viene haciendo a este lugar interministerial que nos parece que es la manera más importante de trabajar del Estado, todos articulados y de manera coordinada, que tiene mucha más potencia que cada ministerio, cada área por su lado. Proponer talleres, proponer espectáculos de danzas, de canto y un montón de otras iniciativas que tienen que ver con la posibilidad de buscar la beta cultural, la cultura popular, artística que existe en toda nuestra sociedad y que también se desarrolla en los penales y que también tiene que ver con la posibilidad de, como decía recién, encontrarnos con el otro y poder desarrollar actividades que sirvan para lograr el desarrollo humano y las características artísticas de cada una de las personas que van a participar de estos eventos. Nosotros empezamos a formar parte de una mesa interministerial en la que decidimos trabajar juntos para pensar en la mejor manera de abordar los consumos problemáticos en los contextos de encierro. Entendemos que lo más importante es facilitar la recuperación del acceso a ciertos derechos que todos tenemos, como la educación, el trabajo, también la recreación, la creatividad, la cultura, los vínculos entre las personas. Y nuestra idea es poder colaborar, sumarnos también a los esfuerzos personales de cada uno de los pibes en este acompañamiento, realmente lograr encontrar una respuesta para finalmente que cada uno pueda decidir libremente cómo quiere que siga su propio proyecto de vida.
trabajamos desde el año 2009 dando cursos de formación profesional a personas y incorporándose al mercado laboral cuando van recuperando su libertad, y desde el año 2013 estamos colaborando con el Ministerio Público Fiscal para coordinar acciones en conjunto con chicos que estén detenidos y que estén pronto a recuperar su libertad. Lo que hacemos nosotros en el Ministerio es ofrecerle talleres de orientación laboral y formación en oficios a las personas antes de recuperar su libertad, y a su egreso lo incorporamos al seguro de capacitación y empleo, que es una herramienta de incentivos a continuar la formación profesional y direccionarlos o insertarlos en el mercado laboral, vía oficinas de empleo, que el Ministerio tiene más de 600 oficinas en todo el país. Trabajamos con población que estuvo detenida en el Servicio Penitenciario Federal en la etapa de prelibertad. En este trabajo que estamos haciendo con la gente de la unidad fiscal y con los otros organismos, nos empezamos a sumar para trabajar lo que es la prelibertad con un grupo de detenidos puntualmente en Marcos Paz, en el módulo 9. La idea es empezar a trabajar no solo los 3 meses previos, sino durante lo que reste del último tiempo de la condena, más allá de la prelibertad, en lo que es el pensar y articular la salida con el medio libre. La idea de la dirección es articular un poco con las familias, la revinculación familiar, acompañarlos en el proceso de acercarse nuevamente a su familia, de pensar cómo va a ser su vida una vez que egresen, y darle continuidad en lo que es la formación profesional, la educación, asesorarlos en todo lo que sea su cuestión judicial, acompañarlos en la búsqueda de un trabajo formal, de un trabajo independiente, en lo que sea la gestión de un microemprendimiento. Un poco en general es eso. Las expectativas son altamente positivas, ¿no? Porque bueno, el deporte representa, más allá de la salud, la posibilidad del trabajo en equipo, la posibilidad de recuperar valores, la posibilidad del entretenimiento, la posibilidad de la liberación, ¿no? De la liberación de la mente, del preocuparse en uno mismo, de poder fomentar y formar valores, que creo que de esto se trata, ¿no? Tenemos la expectativa de que sirva para que no vuelvan a tener que caer en estas prácticas delictivas, que los primeros perjudicados son ellos. Estamos pensando que esto va a hacer que este lugar en el que se va a intervenir va a ser un buen lugar para vivir y que la gente va a poder crecer, estudiar, trabajar, y para nosotros todo eso tiene que ver con la salud y con la manera en que nosotros entendemos la salud. Muchos ya nos conocemos y tenemos algunas acciones más o menos coordinadas. Lo que vamos a lograr de esta manera es tener una mesa común, con una dirección común, para que los resultados sean aún mejores. Esperamos que a ellos los conforme poder acceder a estas herramientas, que sientan el respaldo del Estado y lo que el Estado también espera como compromiso por parte de ellos. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos nuevamente a todos. Solo una aclaración, que hay varias preguntas que quedan sin respuesta, digamos. Algunos sobre cuestiones más particulares que bueno, están dirigidas a la doctora García Padín, varias de ellas. Entonces solamente señalar que ustedes también las pueden ver en la opción preguntas y respuestas o chatear. No sé, el presidente si quiere hacer algún comentario más, si no ya concluimos. No, dejarle un saludo afectuoso, reiterando el reconocimiento por el aporte clarísimo de cada uno de los panelistas, y un saludo afectuoso y comprometido. Creo que el video muestra de alguna manera muy gráfica y muy concreta que trabajando interinstitucionalmente con objetivos compartidos, cumplimos con el objetivo que ya no es legal, sino que es un imperativo de eficiencia de nuestras acciones, de complementarnos, cooperar y conformar un sistema de prevención contra la tortura, en donde el compromiso de cada uno de los actores y sectores sean los pilares de su posibilidad de realización. Así que en la distancia el saludo y con la expectativa de vernos personalmente en cuanto podamos. Un abrazo grande para todos ustedes y muchísimas gracias. Perdóname, Juanchi. Sí, ¿cómo Juanchi, no? Sí. Perdóname, ¿sabés qué? Un minuto más los molesto y nada más. Nos quedó contarles que el jueves que viene, que es 18 creo, estoy media perdida con la cuarentena, pierdo en general con la cuarentena más, 18, 17:30, estamos con el doctor Binder, la doctora Ledesma, la doctora Monsalve
y el doctor Rafecas, a invitarlos a todos también. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, adiós. Saludos a Saludo todos. grande, muchas gracias a cada uno de ustedes. Saludos a todos y a todas. Chao, Gracias por participar. Gracias. Un gran gusto, un gran gusto. Chao, Paula. Chao.